blanca lana. Por eso estamos confiados en esa promesa de que tú nos limpiarás con tu sangre y nos quitarás toda aquella mancha e inmundicia de nuestras vidas, Señor. Estas peticiones te las encomendamos, no en nosotros porque somos pecadores, sino en la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Arbey, muy amable. Dios te bendiga, muchachos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar algunas orientaciones de la clase de hoy. Está referida al examen final. Voy a dar las explicaciones primero y luego ustedes hacen las preguntas. Espero que se les facilite esta prueba. No hay problema. Entonces miremos les voy a compartir la pantalla, el examen de ustedes. Bueno, aquí ustedes pueden observar final de observación de didáctica de la educación religiosa. El grupo puede ser el grupo de ustedes, educación religiosa, grupo A o B. ¿Listo? Requisitos. Deben colocar ustedes el nombre, la fecha, pero aunque yo creo que eso está por demás, ya que se los coloqué abajo. Revisión del trabajo mínimo 2 veces. A ver, estuve hoy pensando en la importancia de ustedes como estudiantes universitarios, pues que sus trabajos deben estar limpios hay a veces mucha suciedad en los trabajos. Entonces hay que limpiarlos con un buen escrito y también quitándole los errores ortográficos. A veces las palabras están incompletas o mal escritas y también sin tildes a las palabras que se deben colocar tildes. Son requisitos que se están dando. Luego tengo el paso número 1, que ya sería el trabajo en sí. Recuerden ustedes que se hizo un ejercicio de cómo elaborar un plan de clase, pero se lo hizo en grupo. Entonces, ahora hay que hacerlo de forma individual. Y dice el punto número 1, elabora un plan de clase con un tema específico. Es decir, tú eliges el tema, puede ser vida, autonomía, puede ser responsabilidad, puede ser trabajo, bueno, un montón de temas que pueden trabajar ustedes. A ese tema hay que escribirle un objetivo muy claro. Recuerden que el objetivo yo lo leo muy bien. El objetivo debe ser alcanzable, medible, observable, es decir, lo que yo voy a trabajar en la clase. El tema que voy a desarrollar en la clase se debe trabajar a través de ese objetivo. Ese objetivo, si tú dices comparar el trabajo con el ocio, es un ejemplo que estoy dando. Entonces voy a hacer un trabajo y una explicación de comparación entre lo que es el trabajo y lo que es el ocio. Entonces, mi tema del trabajo se va a orientar con base a su objetivo. Es decir, voy a hacer en mis explicaciones comparaciones importantes del trabajo y comparaciones importantes del ocio. Debe estar escrito el objetivo en verbo infinitivo, comienzas. Dice comparar, por ejemplo, está en infinitivo, ¿no? La institución, o sea, el orden, sí se los daría yo, se los subo al campus para que ustedes lo revisen. Entonces, la institución puede ser real o ficticia. Por ejemplo, está Simón Bolívar,
Colegio Adventista del Sur, Colegio Icolven o Instituto Colombo Venezolano, que es el mismo. Puede ser Pedro de Castro, puede ser San Roberto del Armino, Horacio Muñoz, República de Venezuela, cualquiera de esos colegios que ustedes o se inventan uno. Entonces, dice tema curso. El curso, cuando estoy hablando de curso, es sexto, séptimo, cuarto, tercero de primaria, etc. Fecha es muy importante, colocar la fecha. Sin la fecha, a ti se te va a olvidar. El profesor dice, este plan, ¿en qué fecha fue escrito? Entonces, como tú tienes una fecha, ya no tienes problema. Pero si no le pones la fecha, entonces no se sabe de qué año, de qué mes, de qué semana y para qué día. Nombre del practicante, o sea, tu nombre, y con los siguientes pasos. Entonces, el plan de clase, ustedes pueden revisar sus apuntes incluso. El plan de clase tiene un inicio, que es la ambientación, que yo he hablado mucho de la ambientación. Es decir, cómo vas a ambientar tu tema. Entonces puede ser con preguntas para el abrebocas de la motivación de ese tema para los estudiantes. ¿Listo? Y entonces puede ser una lectura, puede ser que cuentes una historia real de la importancia del trabajo que estamos hablando como ejemplo hoy. Entonces puede ser que abras el tema con un micro video, que debe decir a través de un video no, sino hay que escribir el título del micro video. Hay microvideos muy, muy interesantes y muy buenos en general. Recuerda que lo estás haciendo a nivel escrito. No se está ejecutando, pero hay que decir qué es lo que haces, lo que vas a hacer en la clase. Segundo, el segundo punto tiene que ver con la explicación del tema. Entonces, profesor, ¿cómo desarrolla ese tema? Puede ser que su estrategia sea la técnica de la pregunta, puede ser una discusión, puede ser un diálogo, puede ser contar experiencias de lo que es el trabajo y de lo que es el ocio. Es decir, cómo el profesor metodológicamente desarrolla paso a paso su tema. Entonces, puedes colocar en el desarrollo del tema los pasos a seguir de la comparación entre el trabajo y el ocio, ¿no? Entonces, las partes que vas a explicarlas en general y a través de tu estrategia. Actividades de aprendizaje, es decir, que les vas a decir a los estudiantes que hagan, es una actividad de la clase. Entonces, los estudiantes pueden ser que elaboren un taller, que hagan una tabla comparativa, puede ser que tengan una lectura comparativa entre lo que es el trabajo y el ocio. Bien. Cierre simplemente es la evaluación, es darme cuenta que aprendieron mis estudiantes del tema que trabajé, que es el tema comparación entre el trabajo y el ocio. Y entonces, ¿cuáles procedimientos? Vas a hacerles una prueba escrita, vas a hacer unas preguntas orales, vas a verificar una actividad que colocas para saber si ellos aprendieron o no aprendieron. Se llama cierre o realimentación, que tiene que ver con la evaluación formativa. Paso número 2. Este es más sencillo que el primero, pero no tiene dificultades. El paso número 2 del examen final es recopilar, muchachos. No se olviden la palabra recopilar. Métodos y estrategias y recursos. Métodos, estrategias y recursos propios de la enseñanza.
Es decir, métodos para enseñar, y aquí se los voy a cambiar un poquito. Los métodos y las estrategias. Juan, me hace un favor, me silencias el micrófono, Juan Carlos. Listo, gracias. Entonces, vuelvo a repetir, recopilar significa que vayas a Google, a unas plataformas serias, y simplemente mires métodos y estrategias para enseñar ética o religión. No lo hagamos en una forma muy amplia, solamente lo ubicamos dentro de la ética, la religión o competencias ciudadanas, como se llama. Solamente son 5 métodos. 5 métodos de enseñanza con su correspondiente estructura. Aquí explico esa partecita. 5 métodos de enseñanza con su correspondiente estructura significa que además de tener el concepto del método, por decir, vamos a hablar del método estudio de caso. Ese sería un método para trabajarlo en ética o en religión. Estudio de caso. Traen un caso real y entonces se dice el concepto de qué se trata. Ustedes no lo deben escribir, sino deben bajarlo. Por eso se llama recopilación. ¿Listo? Entonces está todo lo que se entiende por, en el caso que le estoy diciendo, estudio de caso, y cómo se estructura el caso. Entonces puede ser que primeramente doy una lectura, reparto una lectura del estudio de caso, doy el tiempo para la lectura del estudio de caso. Tercero, tercero, espero que en el estudio de caso se dé la socialización del estudio de caso por pequeños grupos. Finalmente, puedo trabajar la socialización puesta en común para todos, ¿no? Eso sería como los pasos a seguir. Esa sería la estructura del caso, del estudio de caso. Ahora, el estudio de caso, muchas veces hay casos que no se agotan, hay casos que duran un semestre porque se convierten en investigaciones. Pero en el de clase prácticamente llevamos un caso y cómo vamos a resolverlo. Eso es importante que lo tengan. Y el segundo punto es 5 recursos y herramientas y modos de utilización. Recursos y herramientas o materiales, ¿cómo se llama? Es decir, ¿cuáles son los recursos más importantes? Por ejemplo, recursos que hoy se están utilizando mucho son las herramientas virtuales, ¿no? Las herramientas virtuales están los videos, ¿no? Y están las plataformas, están los chats. Hay un montón de herramientas con las cuales se trabaja la clase. Entonces, ustedes, les repito nuevamente, el segundo punto, no tienen que escribir nada, solamente localizan la estrategia que tenga 2 partes importantes, es decir, método de enseñanza y su estructura. Los recursos y herramientas y cómo se utilizarían esos recursos o herramientas. Doy el ejemplo del caso, el último. Una pregunta, profe. Espera un momentito, ya termino aquí y ya voy con las preguntas. Entonces, el material, yo llevo un video. Entonces, ¿cómo voy a utilizar el video? Voy a la clase y coloco el plasma o el televisor y que funcione. No. Hay que decir cuáles son los pasos para utilizar ese recurso. Entonces, el recurso tiene varios pasos. 1, socializar con los estudiantes antes de
trabajar el material, antes de trabajar el video, de ver el video o de escuchar el video, lo primero que el profesor debe sintetizar lo que se trata del tema. Esa sería una parte. La segunda parte sería dejarles algunas ideas que deben descubrir en el desarrollo de ese video. Y tercero, sería la socialización del video que se viene trabajando y la enseñanza de ese video. Es decir, es cómo se estructuran los recursos en general. Bueno, ya terminé, ahora sí los escucho. Profe, yo tengo pregunta. Sí, hablar. Con el 5 metros de enseñanza, pues no, es más, sí, 5, ¿cómo exactamente podemos como redactar? Tú no quieres como información, pues tú no quieres cada página, tú quieres que el método y estrategia y cómo hacemos, ¿sí? Todo eso. Sí, en el segundo punto, simplemente Alarit, es necesario que tú tengas en cuenta que debes buscar la información, bajarla, organizarla y entregarla. Es en el segundo punto. Es decir, es una estrategia. El debate, el diálogo, la técnica de la pregunta, el estudio de caso, etc. Lo que tú le bajes debe tener dos partes, que son los conceptos y la estructura general. Y los recursos, es decir, para qué sirven esos recursos y segundo, cómo se deben trabajar esos recursos. Pero debes bajarlo de algunas plataformas, debes ir a Google Académico, Google, escribes PDF y encontrarás una lista grande de estrategias para enseñar valores. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Muchachos, ¿preguntas? Profe, Sí. profe, yo quería preguntarle si eran 5 recursos y 5 herramientas o entre recursos y herramientas 5. No, 5 y 5. Ah, Una son las estrategias y otras son los recursos. no, pero me refiero, profe, sí, yo sé que las estrategias son 5, pero me refiero a recursos y herramientas. ¿O son lo mismo? No, es lo mismo. Solamente pueden ser herramientas, pueden ser recursos. Lo que pasa es que hay diferentes nombres. Le llamas medios, le llamas recursos, le llamas herramientas, le llamas materiales. ¿Listo? Listo, profe, sí, señor. Listo. No le escuché bien en un momento. El segundo punto también está escrito, ¿cierto? Sí, claro, lo bajas. Ese es el segundo punto, simplemente es recopilar información que ya está dada y la plasmas en tu trabajo. Brandon. Listo, profe, gracias. ¿Otra pregunta? Profe, ¿me podría repetir en el segundo punto? Leiber. Sí. Leiber, mira, te estoy diciendo que recopilar, es decir, tú vas a arrastrar información de las estrategias y métodos, ¿no? Pueden ser estrategias de la enseñanza en ética y en religión. ¿Listo? El segundo punto, ¿cuáles herramientas o cuáles materiales utilizarías con mayor frecuencia en ética y valores? Entonces también lo bajas, hay información sobre eso, es solamente recopilar, ahí no escribes nada, simplemente bajas la información y me la muestras. Y yo digo si están cumpliendo o no lo que yo he solicitado, ¿sí? ¿Qué tiene la primera? La primera estrategia tiene el concepto y cómo se estructura esa estrategia. Y el segundo tiene
el concepto del recurso y tiene, espérate un momentito, yo te digo. Entonces tiene el recurso y la forma de trabajarlo. Eso es todo. Cómo se trabaja este recurso, tanta. Son 5, eso es el punto de regalo que yo les estoy dando a ustedes, porque es recopilación, es solamente ir, rastrear información y llevarla. El trabajito real es, real y más fuerte, es el diseño del plan de clase. Eso es lo más. Y me lo entregarían ustedes para el próximo martes a las 10 de la noche. Yo ya lo subo. Voy a corregir algunas cositas de aquí, de estas instrucciones. Y cualquier duda que tengan me lo dicen. Profe, Sí. el formato puede ser una rúbrica como un recuadro o debe ser una lista especificando los pasos a seguir. Como quieras. ¿Me estás hablando del segundo punto? No, en general. No. Tú debes construir un plan. El plan, sí, ya, con los pasos que te di. No es una rúbrica, es un plan de clase. La rúbrica se utiliza más para las evaluaciones. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, terminamos la clase en este momento. Listo, profe. Profe, pues uno cuando empieza a hacer el trabajo es que le salen preguntas. Entonces, yo creo que está claro y cualquier cosa uno ve el video otra vez. Sería bueno que subiera pronto este video también para uno volver a retomar lo que usted nos dijo. Sí, está bien. Yo voy a subir el video para que tengan pues como las orientaciones del caso. No se olviden revisar los apuntes cuando trabajan ustedes en un plan de clase. Ese les va a ayudar mucho como guía. Y lo que nosotros necesitamos es como la pertinencia y la claridad del plan de clase. Y el segundo punto, pues muy sencillo. Yo escribo allá estrategias de enseñanza en ética y valores. Le doy PDF y voy a encontrar cuestiones importantes. Entonces, simplemente menciona 5 de ellas con las características que he solicitado, nada más. Bueno, muchachos, entonces... Profe, una pregunta. Cierre. Profe, ¿el trabajo es individual o en grupo? No, es individual. Esta sí es individual porque yo quiero... Bueno. Sí, tienen que ser... Sí, pues porque ya lo habíamos... Es que como los anteriores habían sido agrupados. Sí, te entiendo. Bueno, muchachos, entonces Dios los bendiga y cuando surjan las dudas, pues me escriben. Y yo por intermedio de Darwin les estoy dando información, ¿listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, Dios los bendiga, se cuidan mucho. Igualmente.